Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a Pasen y Lean, ese programa en el que los libros, la literatura y todo lo relacionado con los mundos creados y reproducidos en esas páginas tienen un lugar de protagonismo absoluto. Pasen y Lean, ya lo saben, tenemos como siempre nuestras citas indudables con autores que acaban de lanzar sus trabajos al mercado. En este caso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco González, que nos presenta su arqueología de lo imposible. Él, atraído por el mundo de la comunicación desde muy joven, cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Estudios que además compaginaba con 5 años de fructífero trabajo en Radio Televisión Española. Posteriormente, los asuntos relacionados con los misterios de la antigüedad y el esoterismo pasaron a centrar todo su interés y no perdió la oportunidad de fichar para la revista Año Cero. El autor lleva casi 2 décadas vinculado profesionalmente a esta revista, los últimos 14 como redactor jefe. Hoy se acerca hasta los micrófonos de Pasen y Lean para presentarnos, como les decíamos, este trabajo Arqueología de lo imposible. Como sinopsis, bueno, pues él nos dice que disponemos de un patrimonio megalítico fabuloso disperso por todo el planeta, estructuras que se repiten hasta el calco una y otra vez, a pesar de existir insalvables diferencias entre unos lugares y otros. ¿Cómo es posible que grupos humanos tan alejados geográfica y culturalmente se pusieran de acuerdo al erigir estos desconcertantes monumentos? ¿Acaso dispusieron del mismo manual de instrucciones? Y de ser así, de haber seguido una misma tradición, ¿cómo explicar que surgiera al mismo tiempo en, por ejemplo, la Irlanda, Japón, Armenia o Indonesia? Y antes de plantear estas cuestiones, cabría preguntarse por otras no menores, porque, bueno, ¿cómo lograron mover piedras de varias toneladas si, que sepamos, no disponían de medios para hacerlos? ¿Qué herramientas utilizaron para cortar con tal precisión aquellos gigantescos bloques? Y finalmente, ¿qué les impulsó a abordar aquella descomunal tarea, desatendiendo incluso la lucha por la supervivencia? Por sí sola, la arqueología convencional parece incapaz de proveernos de estas respuestas. Tampoco la historia, que presenta importantes lagunas cuando se trata de explicar qué ocurrió en nuestro planeta hace aproximadamente 12.000 años, fecha que se maneja para situar el colapso drástico de la última edad del hielo. Bueno, pues si a ustedes ya les parece esto interesante, les diré además que esta historia está contada como si de un relato de detective se tratara y que el autor va
descubriendo asombrosos vínculos entre los maestros constructores de la antigüedad. Está escrito por, como les decía, uno de los investigadores más respetados en el ámbito de las civilizaciones desaparecidas. Arqueología de lo imposible desvela las claves ocultas tras algunos de los más insondables misterios de nuestro pasado. Bienvenido a Pasen y Lean, Francisco González. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Muy bien. Misterio tras misterio y un buen número de preguntas abiertas ya en la sinopsis del libro. Sí. Bueno, yo aporto bastantes, o me planteo bastantes interrogantes, bastantes preguntas. Creo que contesto en la medida de lo posible a muchas de ellas. Otras, pues digamos que se quedan en unas respuestas abiertas. Me gusta que el lector, yo creo que los lectores de estos asuntos relacionados con el misterio de las civilizaciones desaparecidas son gente que ya tiene un conocimiento amplio de estos temas que se están popularizando, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, a través de la televisión, sobre todo, y a través de las revistas como Año Cero, que somos ya veteranos en este mundo. Y creo que también cada uno, el abordaje de este tipo de misterios también depende mucho de la intuición de quien los estudia, ¿no? Y no me gusta dar respuestas cerradas. Yo creo que todavía estamos lejos de saber qué ocurrió, de responder a preguntas tan sencillas aparentemente, pero tan complejas como simplemente de dónde venimos, ¿no? Si hubo una humanidad anterior a la nuestra, esa civilización que yo manejo como posible autora de estas huellas gigantescas, ¿no? Y sólidas, estos megalitos, ¿no? Que van desde Irlanda hasta Japón o hasta Indonesia, ¿no? Y que generan efectivamente más preguntas que respuestas. Arqueología de lo imposible es un libro de una calidad impresionante, unas fotografías como acompañamiento que desde luego hacen que el libro destaque, que llame la atención. Es una gran apuesta. Sí, la verdad es que estoy muy agradecido a mis editores, a mis editoras de Málaga, de la editorial Odeón, Aljibe Odeón. La verdad es que es un libro muy digamos que es una rara avis, ¿no? En el mundillo editorial. Yo me recordaba un buen amigo el otro día, dice: Francisco, he visto por fin tu libro, y dice, y fíjate, me ha recordado al misterio de las catedrales de Fulcanelli, ¿no? Hombre, creo que mi aportación seguramente va a ser más modesta que la de Fulcanelli, un tipo al que admiro profundamente. Pero ese era un poco el concepto, esa era la idea, ¿no? Digamos que fuese un viaje no solo textual, sino que también fuese muy visual, ¿no? Hablo de lo de ver para creer, ¿no? Me gusta pensar que es eso, y de modo que hay más de 100 fotografías. Yo creo que a veces es imprescindible, ¿no? O desde luego facilita mucho más la digestión, entre comillas, de determinados conceptos, de determinadas hipótesis o especulaciones, el hecho de ver a qué objeto arqueológico en este caso se refiere el autor, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de piedras horadadas, ¿no? Y hablo de este monolito con un orificio practicado en el vértice superior, ¿no? Pues si el lector está viendo la imagen de esa piedra horadada, que hay una en Antrim en Irlanda, hay otra muy parecida o varias en las Islas Orcadas en Escocia, tenemos otros ejemplos también en Armenia. Bueno, pues yo pongo todas esas piedras, quiero decir, está también la imagen, y así los lectores dicen, bueno, este tipo no se está inventando nada. ¿Cómo puede haber una piedra exactamente igual en Armenia a otra en Irlanda, que están separados, pues creo que son 5.000 kilómetros, ¿no? Pues esto fue así, ¿no? De ahí hablo de ese legado oculto de los maestros constructores de la antigüedad, una especie de logia o de tradición que probablemente surgió en Egipto o en Sumeria, ¿no? Y esas son las piezas de ese puzzle, estos pequeños monolitos o ya construcciones complejos muchos más grandes, ¿no? Como pueden ser Göbekli Tepe o pueden ser Çatalhöyük, sitios así, ¿no?
Se nota que el trabajo que tengo en mis manos es un trabajo de largo recorrido. Lo imagino, me lo confirmarás ahora. ¿Desde cuánto tiempo llevas trabajando en Arqueología Imposible? Sí, bueno, yo llevo muchísimos años investigando, llevo casi 20 años ya en la revista Año Cero, y prácticamente desde que yo tenía 8 o 9 años empecé a interesarme por estos temas, ¿no? Y claro, son debido al trabajo que tiene uno pues en la redacción de una revista, que es un trabajo que es muy absorbente, ¿no? Pues es difícil viajar, ¿no? Moverte, ver los sitios que quieres ver, viajar a Armenia, viajar a Escocia, viajar, en fin, es complicado. Y luego también, y no solo eso, quiero decir, previamente hay un trabajo de investigación, de lectura, he leído cientos de libros, he leído libros de arqueología ortodoxa en relación con estos sitios de los que hablo, he leído libros pues incluso de psicología, ¿no? Para entender un poco el pensamiento de nuestros antepasados, ¿no? Lo que se llama ahora incluso arqueología cognitiva, ¿no? Para intentar ponerme en la mente de estos antiguos arquitectos, ¿no? Y sí, efectivamente es un trabajo de muchísimos años detrás, porque además no hay una la bibliografía al respecto es escasa, casi toda está en inglés o en francés. Afortunadamente me manejo bastante bien en esos idiomas y he tenido un poco de suerte en ese sentido, pero aún así hay sitios, por ejemplo, de Armenia, que es muy difícil encontrar datos, referencias arqueológicas o incluso históricas. Además, supongo que uno pues irá determinando, como tú bien decías, tu trabajo de periodista en Año Cero decide de qué manera o de qué forma o qué cantidad de información puedes depositar en una revista y qué cantidad de información depositas en una obra como esta, ¿no? Habrás tenido que seleccionar, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que es fácil separar, ¿no?, una cosa de otra. El ámbito periodístico, como bien sabes, ¿no?, te obliga un poco a ser concreto, ¿no?, a ser un poco sinóptico, ¿no?, si vale este sustantivo, a resumir, ¿no?, a dar un poco lo sustancial. El libro te da un poco más libertad, en el sentido de que puedes especular un poquito más. A mí no me gusta especular en ningún caso, ¿no?, pero de hacerlo, yo planteo hipótesis personales, reflejo la de otros investigadores, pero también planteo hipótesis personales, y bueno, me otorga un poquito más de libertad. El problema del libro, bueno, son 330 páginas, creo recordar de memoria, pero con las ilustraciones, claro, yo hubiese querido seguir escribiendo, pero entiendo que he planteado una guía bastante coherente. Faltan sitios que tal vez me incluya en un siguiente libro. Desde luego que faltan sitios de América, pero creo que aporto sobre todo lugares muy poco conocidos, sobre los que apenas se ha escrito, ¿no? Te mencionaba antes el caso de las horcadas, ¿no?, de Escocia. Es un asunto muy poco conocido en España, ¿no? O estos sitios preneolíticos, por ejemplo, de Armenia, pues igualmente, ¿no?, se ha escrito muy poco, y creo que en ese sentido, bueno, me parece que he hecho una labor de resumen un poco, pero que está planteado, las líneas fundamentales de investigación de estos sitios me parece que están depositadas en el libro. Un libro, además, que tiene una posible polémica incluida, como todo lo que tiene que ver o que habla de la Biblia. Hablas en uno de los capítulos acerca del Noé sumerio. Cuéntanos un poco sobre ello. Es curioso, sí, algún lector ya me ha avisado, ¿no?, sobre el tema. Hombre, vamos a ver, es un tema polémico, es un asunto polémico. Me parece que las personas educadas en el cristianismo, en el catolicismo concretamente, pero bueno, el cristianismo, no deberían asustarse ya de este tipo de cosas, ¿no? Yo menciono a siriólogos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, esta polémica de la que me hablas, ya la planteó la planteó Samuel Noah Kramer. Lo hizo en el año 1956, y este hombre, además de asiriólogo eminente, muy importante, era judío practicante y convencido. Pese a eso, él descubrió, por el estudio de tablillas provenientes de Sumeria, él descubrió relatos que eran
exactamente igual al relato conocido de Job, al relato de Moisés, al relato también de San Jorge. También descubrió en una de las tablillas la descripción del paraíso, también la de la primera resurrección de un Dios, y también encontró, y esto es más conocido, la primera descripción sobre un diluvio universal como el que refleja el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema de estos descubrimientos en estas tablillas concretas de Sumeria? Pues el problema es que estas tablillas están datadas al menos 1500 años antes de que los escribas los primeros escribas del Antiguo Testamento redactasen el Antiguo Testamento. Quiero decir, estamos hablando de que todos estos relatos, digamos, son 1500 años anteriores a la Biblia. En fin, yo creo que ese tipo de cosas, de hallazgos, de descubrimientos que, insisto, son conocidos desde la década de los 50, no deberían asustar a ningún cristiano, ni a ningún musulmán, ni desde luego mi libro va contra la fe de nadie. Me parece que la fe es algo absolutamente privado, y que en todo caso, como también advertía, creo recordar Kramer en su libro, que es un libro magnífico, también advertía él, efectivamente subrayaba que la fe no tiene nada que ver con ese tipo de parábolas, de relatos, y que en cualquier caso había que felicitar a los redactores del Antiguo Testamento por la habilidad que tuvieron de extraer estas historias que probablemente oyeron cuando la diáspora judía, los judíos aprendieron en escuelas, en los colegios, siendo niños, en colegios de la antigua Sumeria, ¿no? Es posible que allí, siendo pequeñitos, oyesen estas historias, se les quedasen grabadas y luego, siendo un poquito más adultos, las plasmasen. Yo no me gusta utilizar la palabra plagio, que sería en rigor quizá lo que sería esta historia, pero digamos que se inspiraron en estos relatos para plantear estas parábolas en las Sagradas Escrituras. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención y que bueno es algo de eso que uno siempre se pregunta es la historia del diluvio universal y cómo si nos ponemos a investigar o rascar un poquito descubrimos que esta historia, este diluvio universal se repite en varias civilizaciones, contada en varias civilizaciones, pero que incluso hay demostraciones físicas de ello, ¿no? Sí, efectivamente, hay estudios geológicos suficientes. Yo creo que se ha dado poca publicidad a estos estudios, pues entiendo que porque no eran demasiado bien recibidos por determinados sectores de la comunidad científica, ¿no? Pero lo primero, lo más llamativo de este asunto es que, en fin, es raro que tantas culturas o tantas leyendas, mitos, ¿no? Los científicos prefieren llamarlo mitos, que tantas leyendas coincidan en que existió un diluvio en tal zona, en tal otra, pero que estaban miles y miles de kilómetros separadas unas de las otras, ¿no? Yo creo que existió algo parecido al diluvio, que fuese una inundación parcial o que fuese más global. Desde luego entiendo que afectó a gran parte de la Tierra, si no a toda, ¿no? Por eso está reflejado en estas leyendas y también, efectivamente, como tú bien decías, hay recientes estudios geológicos que hablan de enormes inundaciones en el área de la antigua Mesopotamia, pero también tenemos estudios recientes geológicos que hablan de las inundaciones que borraron de territorios, grandes territorios, por ejemplo, en una zona muy cercana a nosotros. Por ponerte un ejemplo, te hablo de Doggerland. Doggerland fue una especie de isla-continente que durante el Mesolítico unió las Islas Británicas con Europa. De hecho había un pasillo de tierra firme. Bueno, pues esto con la última glaciación, con el deshielo, este territorio fue quedando cada vez más cubierto por las aguas hasta que finalmente desapareció, aunque hoy sigue habiendo un banco que se llama precisamente un banco de arena, el Banco Dogger, está justo en el sitio donde antes emergió esa isla continente. Te devuelvo algunas de las preguntas que planteas en la contraportada del libro, estructuras que se repiten hasta el calco una y otra vez a pesar de existir insalvables distancias entre unos lugares y otros. ¿Cómo es posible que grupos humanos tan alejados geográfica y culturalmente se pusieran de acuerdo al erigir estos desconcertantes monumentos? ¿Acaso dispusieron del mismo manual de instrucciones? ¿Tú lo pones entrecomillado o lo ponéis entrecomillado desde la editorial?
Sí, desde la editorial. Bueno, Arqueología imposible es el título del libro y yo creo que la tarea de responder a esa pregunta es ingente, es imposible. El otro día me preguntaban que si escribiría pronto una continuación de este libro. Yo digo que realmente me lo pensaré un poquito porque me haría falta vivir 3 o 4 vidas para leer todo lo que quiero leer y viajar todo lo que quiero viajar. Yo defiendo la hipótesis de que hubo una civilización que anterior a la nuestra y que la prueba sólida de esa civilización, esa cultura que probablemente esté en un 99% sumergida bajo el mar o sumergida a muchos metros bajo tierra, la prueba sólida que tenemos son esta línea de monumentos, estos ejes de monumentos desde Egipto hasta Irlanda, desde Irlanda hasta Japón. También los tenemos en España, también están en Francia, en Bretaña, en Escandinavia también, en el centro de Europa. En fin, estos monumentos, estos complejos preneolíticos o incluso que yo creo que algunos son anteriores, están mal datados. Los leo, los entiendo como una especie de resultado de un plan que trazó probablemente una antiquísima logia nacida de arquitectos, nacida en Sumeria o en Egipto o en ambos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y en fin, yo he elegido estos capítulos, estos 12 capítulos y estos lugares porque me parece que existe coherencia al estudiar, al investigar estos sitios y darse cuenta de que, por ejemplo, un sitio que tenéis muy cerquita ahí, el dolmen de Menga, por ejemplo, ¿no? Es muy parecido a un dolmen que está en Japón, está muy pocos kilómetros al suroeste de Japón, en un parque que se llama el Parque de Asuka, ¿no? Y es, ya te digo, son exactamente iguales, da la impresión, tú los ves, yo he visto ambos, ¿no? Y los ves y parece que los hubiese construido el mismo arquitecto, ¿no? Esto es lo más llamativo, lo que más me llamó la atención, porque hay los hechos diferenciales que separan, los hechos culturales que separan a la cultura japonesa de la cultura de antequera, malagueña, andaluza, son, en mi opinión, son insalvables si no se explican, o digamos que podrían explicarse en cualquier caso, en todo caso o en último caso, de haber habido lo que yo menciono, de haber habido una especie de mapa, de plan maestro, ¿no? Que una especie de legado, un legado ancestral que siguieron chamanes, druidas, pero que no solo fueron chamanes, druidas y sanadores, sino que también fueron escultores, grabadores, arquitectos también, ¿no? El resultado sería ese, que un dolmen en Antequera, en Málaga, y otro dolmen a las afueras de Tokio, cerca de Tokio, en Japón, sean exactamente iguales. También hay patrones iguales, por ejemplo, en las pirámides, ¿no? Diferentes civilizaciones Sí. también tienen la pirámide como base. Y es más, hay algo que siempre nos ha llamado mucho la atención. Yo creo que todas las personas con las que he hablado se han sentido siempre atraídas por el Imperio egipcio. Y Sí. resulta que tú en este libro pues nos hablas de Nabta Playa y el origen de la civilización egipcia. Sí, fíjate que en este libro no me extiendo en relación con las pirámides porque entiendo que son monumentos muy conocidos y que hay mucha gente que ha escrito sobre ellas y probablemente mejor que yo, pero volviendo a este origen, al origen de las cosas, al origen de estos objetos arquitectónicos, me detengo en Nabta Playa, ¿no? Que es un sitio en el desierto de Nubia muy poco conocido, escasamente conocido, que lamentablemente debe estar ya prácticamente vandalizado. Pero que tenemos alguna reproducción, por ejemplo, creo que es en Asuán donde está la reproducción de este círculo megalítico, ¿no? Y al estudiar este sitio, al ver los detalles de los sarcófagos, enormes sarcófagos que se descubrieron aquí en Nabta Playa, que estaban rellenos con huesos de vacas y de bueyes, o ver simplemente ese círculo megalítico, ese Kronlek, ¿no? Pues hay muchas características en Nabta Playa que remiten a la cultura del antiguo Egipto tal y como la conocemos, ¿no? El problema es que Nabta Playa es varios miles de años anterior
a la cultura a la cultura del Antiguo Egipto si las dataciones son correctas, ¿no? En cualquier caso, mi visión particular de Egipto, como de cualquier otro lugar, esta similitud que podemos encontrar, por ejemplo, en cuestión del asunto de las pirámides, que haya una pirámide, en fin, que parece maya, que exista esa pirámide, por ejemplo, en Indonesia, o las pirámides de Egipto. ¿Por qué se construyeron los edificios en forma piramidal, ¿no? Hay muchas formas de explicar la cuestión y muchos abordajes. Yo he preferido, como en el caso, por ejemplo, de Nasta Playa, intentar investigar un poco el origen de las cosas, ¿no? Si esto está aquí, si los egipcios construyeron Karnak, pero esto ¿por qué? Quiero decir, esto surgió en alguna parte, tuvo que hacerlo, no fue una inspiración, una chispa divina, ¿no? No, ya te digo que he elegido sitios muy poco conocidos. Nasta Playa es uno de los menos conocidos y de hecho muy poco estudiados. Pues les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Francisco González y de su libro Arqueología Imposible. Muchísimas gracias por acompañarnos en Pasen y Lean. Muchos misterios dentro del libro. Les recomiendo que se acerquen a sus páginas. Gracias, Francisco. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Igualmente. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. Pero si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. George Orwell. Y llegamos a nuestro espacio dedicado a la música inspirada por la literatura y nos acercamos a las páginas de un libro llamado La Tregua, una novela del escritor Mario Benedetti, escrita en 1959 y situada en Montevideo, Uruguay. Toda la novela está escrita en forma de entradas en el diario personal del protagonista, Martín Santomé. En él relata un periodo de su vida como empleado viudo, cercano a jubilarse, y la aparición y desarrollo de una hermosa relación de amor. La novela, bueno, pues como les decía, se centra en la ciudad uruguaya de Montevideo entre el 11 de febrero de 1958 y el 28 de febrero de 1959. Martín Santomé, un viudo de 49 años que está a punto de jubilarse, bueno, pues tiene una relación un tanto fría con sus 3 hijos ya mayores, con Blanca, con Jaime y con Esteban. La razón, bueno, pues es que él tiene una obsesión con el trabajo. Martín comienza un romance con Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a trabajar en la empresa para la cual él trabaja. Poco a poco esa relación entre ellos va aumentando hasta que viven juntos en un apartamento que Martín alquila exclusivamente para sus encuentros, que, como deja ver el protagonista en su propio diario, son algo más que sexuales, ya que se establece una relación de amor entre ellos. Después de un tiempo, Santomé decide proponerle matrimonio a Laura, pero sus intenciones se ven truncadas debido a la repentina ausencia de ella en la oficina. Ella ha caído enferma a causa de una gripe. En este punto de la historia, las anotaciones en el diario de Martín se vuelven confusas y esporádicas. Finalmente nos enteramos de que Laura ha muerto, motivo por el cual las anotaciones en el diario no eran tan constantes como antes. A continuación, Martín explica su vida después de Laura, cuando vuelve a la monotonía del trabajo y recuerda un amor desconocido para todos. La última reflexión del personaje antes de finalizar la historia es que su vida estaba destinada a la monotonía y a la soledad, que Dios le destinó esa patética existencia, aunque antes de morir le habían dado una tregua para que Laura le permitiera sentirse vivo por un momento, pero que tarde o temprano, bueno, pues tendría que volver a su rutina y a su verdadera vida. Les dejo con esta música inspirada en la novela La Tregua, esta hermosa canción de Óscar Andrade, que se llama así precisamente, La Tregua.
creímos nunca iba a acabar. ¿Dónde está el mundo que vivimos sin medir lo que era nuestra edad? Tu juventud me hizo soñar y en mis canas brilló el sol. Tu libertad vació en mí todo lo que un hombre quisiera sentir. Y hoy el cambio me impide resistir un amor contigo. Gracias por la tregua que le diste a mi existir. Gracias por la forma de hacerme ver que yo también sé de amor. El tiempo va sin regresar, llevándose los hechos, dejando atrás mi realidad y haciendo del presente mil recuerdos que se crearon del futuro que acabó en el ayer. Gracias por tu cuerpo, gracias por amarme así, gracias por tu vida que no viviré. Gracias por la tregua que diste a mi existir. Gracias por la forma de hacerme ver que yo también sé de amor. Y seguimos hablando de libros después de escuchar ese precioso tema musical La Tregua. Y esta vez vamos a hablar de libros que mejoran nuestra vida, que hace que nos conozcamos mejor. De hecho, el libro se llama así, Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, y el autor es Joan Sánchez Fortuny. Se trata de un ensayo de cómo superar el dolor producido por los miedos. Él nació en Barcelona en 1940 y aunque de joven no tuvo la posibilidad de adquirir conocimiento sobre el comportamiento del ser humano, esta ha sido y es su inquietud existencial. Más o menos a los 55 años de edad consiguió la titulación de psicoterapeuta sin llegar a ejercer como tal. No obstante, a partir de ese momento su vida adquiere otra perspectiva y un sentido diferente. Su forma de entender la vida podríamos enmarcarla dentro de la línea humanista, pero con unos caracteres o matices un tanto personales, es decir, bajo su peculiar forma de entenderla. Joan observa el sufrimiento
existente en la sociedad actual como consecuencia de la propia dinámica del momento, así como por tanta pareja y familia rota, hijos un tanto perdidos en su formación educativa como consecuencia de lo expuesto. Es a partir de esta concienciación, más o menos a los 65 años, cuando ve la necesidad de dar vida a este libro, en el que palabra a palabra intenta hacernos recapacitar de que a través de nuestro conocimiento interior tenemos la posibilidad de conocernos para evitar tanto sufrimiento innecesario, siendo este el punto de partida de su trayectoria literaria. La sinopsis de este libro, de Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, es un libro que tiene como objetivo llevarnos sin autoengaños hacia nuestro interior, conocernos mejor, definir nuestra esencia y saber cuáles son nuestros límites, porque de la misma manera que el conocimiento interno hace más libre al hombre, el desconocimiento de sí mismo lo esclaviza, sometiéndolo al sufrimiento prolongado, improductivo e innecesario. El espíritu de esta obra consiste en liberarnos de dicho padecimiento y de las dependencias que tanto afligen a la especie humana. También nos ayudará a gestionar de manera coherente nuestra vida afectiva, ya que el afecto es el motor que nos mueve. El hecho de indagar en nuestra naturaleza nos permitirá convertir el sufrimiento estéril en algo productivo, evitando así quedar atrapados en las redes de las dependencias y de los sentimientos de culpa tan desestabilizadores como nocivos para el ser humano. Hablaremos de la comprensión, de la tolerancia, de la aceptación, de la ignorancia, del miedo y de sus consecuencias, de la soledad, del silencio y del egoísmo tan destructor de las relaciones humanas. El libro, pues nos plantea una serie de cuestiones. Y el conocimiento interior hace libre al hombre, ¿qué espera el hombre para ser libre? Nos enseña, no enseñamos a reír a quien se enfrenta al llanto, enseñémosle a llorar para que mañana pueda reír. ¿De qué le sirve al hombre el conocimiento del mundo externo cuando su conflicto radica en la ignorancia de su propio mundo interno? Bienvenidos a Pasen y Lean, Joan. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Nerea? Pues nosotros encantados de que esté aquí delante de los micrófonos de Pasen y Lean, un tratado humanista para consolar las almas que sufren. Eso podríamos decir que es este libro, ¿no? Bueno, este libro más bien podríamos enmarcarlo en diversas perspectivas, pero es sobre todo y más profundamente para evitar tanto sufrimiento innecesario. Digamos que el sufrimiento es necesario en nuestro proceso evolutivo, necesitamos tropezar para aprender. El problema es cuando este sufrimiento es improductivo, estamos inmersos en él y no sabemos salir por nuestras ignorancias, por nuestros problemas o por nuestras incapacidades de ver la solución cuando no somos capaces de verla. Voy a retrotraerme a los inicios. Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario es un libro ampliamente acariciado. Bueno, es un libro, mira si tengo interés en él, que dentro de unos días vamos a estar en Sevilla, sí. Pero he ido por diversas capitales como León, Málaga, Burgos, Segovia, y ahora estaremos en Sevilla, únicamente todos los gastos a cargo mío para intentar divulgar el contenido, porque es un libro eminentemente evolutivo, y en las diversas presentaciones que hago, normalmente suelo decir, el contenido de este libro, solo él, puede cambiar nuestra forma de vida, podemos dejar de ser la persona que éramos, por la que podemos llegar a ser, únicamente por el contenido, porque toca temas muy directos y profundamente humanos, como es la comprensión, la tolerancia, la responsabilidad, los egoísmos, y sobre todo, Nerea, este libro nos genera dudas, siempre son positivas, porque a través de una duda podemos movernos interiormente, podemos descubrirnos, y también nos ayuda al porqué de las cosas, porque si no sabemos este porqué, seguramente continuaremos caminando, pero no sabremos hacia dónde caminamos, ni qué vamos a encontrar al final de dicho camino. ¿Cómo surgió la idea? ¿Es algo que viene del interior, de las propias experiencias, o al observar las experiencias de los demás? Pienso que lo más bonito en la vida es cuando hay un sentimiento. A partir de aquí uno no debe plantearse nada. El origen el sentido de este libro es para allá. Tendría como 55 años, ahora tengo ya 75, ha llovido mucho. En aquel momento
cogí un lápiz y empecé a llenar cuartillas, pero se quedó aquí. A los 55, a los 65, retomé el tema pensando que hay mucho sufrimiento en esta sociedad y posiblemente no somos conscientes del porqué de las cosas. Es simplemente para evitar tanto sufrimiento, tanto padecimiento, que es básicamente por nuestro desconocimiento interior. Porque si yo no sé quién soy, si estoy desubicado dentro de mí porque no me conozco, cómo puedo gestionar mi vida conmigo mismo y cómo me puedo relacionar con mi semejante. Entonces es un libro que tiende a abrir puertas a nuestro conocimiento, porque este conocimiento interior es el paso previo e imprescindible para nuestro propio conocimiento y para una calidad de vida mejor. Ediciones Carena edita este libro, Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, y en él, en sus páginas, supongo que se aprende a reconocer los conflictos internos, esos conflictos de los que hablábamos. Bueno, Nerea, no siempre somos capaces de reconocer nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque creo que hay un capítulo en este libro que habla del autoengaño. El autoengaño, a través de mis propias vivencias, me he dado cuenta que está como imprimido en nuestros genes, porque este autoengaño es el que, por este autoengaño culpo al otro, y cuando culpamos al otro no reconocemos nuestros errores. Por lo tanto, el ser humano vive en un constante autoengaño para no reconocer estos errores y consecuentemente no entrar en conflicto consigo mismo. Entonces este libro también nos abre las puertas al autoengaño, el por qué nos autoengañamos, qué hay detrás, una persona madura o una persona inmadura, porque normalmente el autoengaño es para liberarnos de nuestras responsabilidades de una forma muy directa, culpando siempre al otro o al mundo externo. Psicoterapeuta, humanista, Joan también imparte charlas sobre cómo ser feliz. Nosotros no esperamos que nos imparta una de ellas, pero quizá pueda darnos algunas claves que nos permitan, alcanzar o rozar esa felicidad. Mira, has dicho una cosa que le tengo como una especial, podríamos decir, fijación, ¿no? A ver, en los libros, no tengo costumbre de emplear la palabra felicidad, salvo que la haga servir como de referencia. A ver, nos dicen que hemos de ser felices, pero nos dicen cuál es el camino. Entonces ya no me pierdo en este tipo de felicidad, Nerea. Jamás me he planteado si soy feliz, jamás, porque es una consideración de pérdida de tiempo, pero sí me he planteado desde que era pequeñito, desde primeros pasos por la vida, o por lo menos desde cuando cobras conciencia, que si queremos llegar a estar bien con nosotros mismos, eso que a la felicidad, eso que a la sociedad dice felicidad, hemos de empezar por nuestro conocimiento interior. A través de él propiciamos nuestra evolución, maduramos como ser humano, y a partir de aquí esta madurez, esta evolución y este conocimiento interior te propicia una paz interior y un equilibrio emocional. Entonces entonces me encuentro bien dentro de mí mismo, y entonces es cuando uno puede decir soy feliz, pero no pierdo el tiempo en busca de la felicidad, porque dudo que exista, pero sí me involucro en mi conocimiento interior que me dará esta paz, esta evolución y este equilibrio emocional. Entonces estaré bien conmigo mismo y no me plantearé si soy feliz o no, porque cuando nos planteamos algo en nuestra vida, normalmente es a través de nuestros conflictos, de nuestro sufrimiento y de vivencias que no hemos sido capaces de solucionar. Por lo tanto, conozcamos, maduremos como ser humano, que eso que dicen la felicidad vendrá por añadido sin perder energías en su búsqueda. Tenemos la presentación de Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario en Sevilla, aquí en nuestra ciudad, a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo es exactamente? Sí, es el día 11 de mayo, que es miércoles, en la Casa del Libro. Entonces, pues, invito a todas aquellas personas que estén interesadas en este tema, pues, que vengan a compartir este espacio que posiblemente podríamos decir que no habrá sido una pérdida de tiempo, habrá valido para algo.
Pues de eso estamos totalmente seguros. Muchísimas gracias, Joan, por lo que nos has contado, por acompañarnos y por este libro que tenemos el gusto de presentar, o que tienen el gusto de presentar en la Casa del Libro el día 11. Muchas gracias. A ti, gracias a ti, Nerea. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Factoría de autores. Y aquí tenemos nuestro espacio de Factoría de Autores, ese espacio dedicado a todas esas personas que desean crear, que tienen en mente crear una historia y que no saben por dónde empezar. Siempre les recomiendo que se acerquen hasta la página de Factoría de Autores, www.factoriadeautores.com, y ahí encontrarán todas las pautas necesarias para emprender el maravilloso camino de la creación de una historia. Y como siempre, como todos los viernes, tenemos con nosotros a Concha Perea, que se quedó ahí en el tintero. Contarnos qué es lo que tiene que hacer alguien que escribe y cómo tiene que manejar las redes sociales, pues para darle un impulso a su carrera literaria. Hola, Concha, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí trabajando un poquito para no perder la costumbre, que hay que preparar las cosas de la Feria del Libro. Eso es verdad. Además hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando con Rafael de la Casa del Libro, nos estuvo contando las actividades que Teo y tú con Factoría de Autores tenéis en esta Feria del Libro. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que hay que hacer en redes sociales, que al final nos dijiste lo que no había que hacer en redes sociales, pero queremos saber qué es lo que sí hay que hacer. Evidentemente. Es que primero os dije lo que no, porque es mucho más importante no meter la pata. Sí. Que por mucho que estés haciendo las cosas bien, si estás metiendo la pata, vas mal. Y las cosas que sí hay que hacer. Pues mira, para hacer una buena red social debe ser positiva, constructiva y comunicativa. Vale. Positiva. Evidentemente, tú puedes tener ideas políticas, puedes tener, pues puedes estar a favor de los derechos de los animales, puedes ser súper ecologista o súper feminista o cualquier tipo de ideología que tú tengas. Y evidentemente no es tan mal que la compartas con tus lectores, siempre y cuando estés dispuesto a entablar diálogos abiertos, no meterte en demasiados jardines, o sea, ver cuando una discusión está demasiado enconada o ha llegado a un punto muerto, no alimente lo que se llama en redes sociales darle de comer al troll. Sí. Que muchas veces nos damos cuenta que simplemente estamos hablando con alguien que está polemizando por polemizar. Sí. Pues alejarnos de ese tipo de cosas y igual que nosotros exponemos nuestras ideas, darnos cuenta de que el resto del mundo hará lo mismo, expondrá las suyas y que tienen tanto derecho como tú, siempre y cuando no te insulten. Es complicado, es un equilibrio complicado, pero bueno, puede ser eso, positivo. No entrar en los insultos directos, no entrarle al trapo a las personas que simplemente van por polémica. Vale, ser positivo. Exactamente, ser positivo, dar una imagen positiva. Luego, lo siguiente, ser constructivo. Tú quieres que conozcan no solo a ti como figura, sino como también quieres que lean tus trabajos. Pues a lo mejor en vez de estar continuamente machacando, lee mi libro, lee mi libro, lee mi libro, lee mi libro, puedes escribir artículos relacionados con las temáticas de tu libro, hacer, por ejemplo, pues acabas de sacarlo y tu libro trata de la Sevilla del siglo de oro. Pues si tienes la suerte, o aunque no, de vivir en Sevilla, puedes dedicarte a subir fotos de escenarios en los que ocurre tu novela y explicar un poco por qué o qué pasaba en aquella época o cómo era. Se pueden inventar miles de ideas. A mí, por ejemplo, ahora del golpe, pues se me ocurre mi novela transcurre en el siglo de oro y gran parte de ella transcurre en el Arenal. Pues voy a poner un montón de fotos de cómo es el Arenal ahora y voy a buscar, que seguro que hay, grabados e imágenes de cómo era el Arenal en la época de mi novela. Y escribo una serie de artículos que hablen de los cambios que ha sufrido Sevilla en este tiempo. Esas cosas
las cosas que son anécdotas, que son trabajo de documentación, que muchas veces se nos queda fuera de la novela, se puede compartir muy bien por redes sociales y suele funcionar porque le estás dando un contenido extra a los lectores. Vale. Es constructivo. Sí. Sí, sí, sí. Y lo segundo, que me da gloria a todo esto, es ser comunicativo. Tú no escribes estas cosas para dejarlas ahí y ya está. La gente querrá hablar contigo. Es una de las gracias que tienen las redes sociales, es que te puedes poner en contacto con tu escritor o tu escritora favoritos. Y que a uno siempre le hace ilusión que le contesten. No dejes de contestarle a la gente que te escribe. Ya te digo, a no ser que te insulten o te falten al respeto enormemente, pero a la gente que es amable y que se toma la molestia de dedicarte un momento para escribirte o decirte cualquier cosa, lo suyo es que les contestes. Perfecto. A ver, que todo tiene su punto medio, que hay gente muy pesada. Sí. Pero bueno, si son personas que tú sabes que están dentro de lo razonable, contéstales siempre. Y eso crea una sensación de comunidad de internet, comunidad de lectores, que es a lo que todo lector aspira. Sí, Perdón, claro. a lo que todo escritor aspira. Claro, claro. Entonces eso es bastante interesante, te procurará una serie de gente que va a querer saber de ti y que probablemente se interese por lo que escribes, y evidentemente pues ya tienes ahí parte de tu trabajo hecho. Perfecto, perfecto. Así que yo creo que con eso es bastante interesante para, por lo menos a nivel muy novato, trabajar redes sociales. Luego hay libros, hay textos bastante buenos, incluso investigando por internet puedes encontrar datos interesantes sobre qué debo hacer o qué no debo hacer bajo ningún concepto. Perfecto, pues nada, nos queda clarísimo tus consejos para lo que no hay que hacer y para lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Concha, por estar una semana más con nosotros y te volveremos a llamar. Nos vemos por la feria. Venga, por allí nos veremos. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recuerdo que Pasen y Lean tiene un espacio radiofónico de 6 a 7 de la tarde los viernes y que también a través de redes sociales pueden escucharnos. Gracias como siempre por estar al otro lado de los micrófonos y les esperamos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Un abrazo desde Pasen y Lean.